Todos le advirtieron a la viuda afligida que el hombre de la montaña estaba demasiado destrozado, demasiado peligroso. Pero cuando compró su contrato, él dijo algo que le detuvo el corazón. Lo llamaban salvaje por una razón. No había pronunciado una palabra el día que lo arrastraron al pueblo, con las muñecas atadas, la barba espesa como raíces enmarañadas y una cicatriz que le bajaba desde la oreja hasta la clavícula. Caminaba como un animal a punto de salir corriendo, como si ya no perteneciera a la humanidad. Algunos decían que vivía en el norte, cerca del límite forestal. Otros juraban haberlo visto golpear a un oso en la mandíbula y marcharse con la piel en la espalda. Una cosa era segura, no había elegido bajar. El alguacil lo había atrapado tras una cacería de 3 días por el barranco de Pinos. Dijo que había robado un rifle de una caravana que pasaba y luego desapareció entre las cumbres. Sin derramamiento de sangre, pero tampoco explicación alguna. Simplemente lo tomó y desapareció, como si la ley no se aplicara en su lugar de origen. Y, sin embargo, allí estaba, en la ciudad de Stone-Tree, en el bloque de subasta con un cartel astillado de arrendamiento de trabajo colgando de su cuello. Demasiado salvaje, murmuró el herrero a su aprendiz. Nadie va a adiestrar a esa bestia. Romperá una pala antes de cavar una zanja. ¿Por qué no lo encerramos?, murmuró alguien más. La cárcel está llena. El juez pensó que si alguien le quitaba la fianza, sería más barato que alimentarlo durante el invierno. Los habitantes del pueblo se congregaron como cuervos, atraídos por la extrañeza del lugar. Un hombre con más aspecto de oso que de humano, descalzo bajo el sol del mediodía, con la mirada baja, como si estuviera a medio camino entre el sueño y algo más oscuro. Al principio nadie se fijó en la mujer. Salió de la multitud como si hubiera sido tallada en el silencio mismo. El vestido negro de viuda aún se ceñía a su delgada figura, aunque había pasado casi un año desde que enterraron a su esposo en la cima de la colina, junto a su granero. Se llamaba Clara Joe, y si el dolor tuviera rostro, podría haberse parecido al suyo. Ojos cansados, manos que temblaban solo cuando nadie miraba y una voz que no había superado un susurro desde el accidente. Caminó directamente hacia la plataforma, con los ojos fijos no en la multitud ni en el sheriff ni en la hoja de licitación clavada al lado del hombre, sino en el hombre mismo. Señora, el subastador parpadeó, sobresaltado. ¿Seguro que quiere? Me lo llevo, dijo en voz baja, pero con firmeza. ¿Cuál es el vínculo? Un silencio cayó sobre la calle. $1. Solo $1. El juez pensó que nadie. Bueno, o sea, puedes quedártelo si quieres. Ella metió la mano en su bolso y puso $1 de plata en la palma de su mano. Me llamo Jonah, dijo el sheriff con brusquedad, levantando la cuerda del poste y entregándosela como si pesara 45 kilos. Mejor que no se aleje. No dejes que se aleje. No sabemos de qué es capaz. Clara no dijo ni una palabra. Simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar por el camino, con el hombre de la montaña siguiéndola como una sombra que por fin había encontrado su forma. Él no preguntó a dónde iban, y ella no se lo dijo. Simplemente siguieron adelante. Las botas de ella levantaban polvo a cada paso, los pies descalzos de él, silenciosos, sobre el camino de tierra que salía del pueblo, pasando el pozo seco, el cementerio donde el nombre de su esposo aún estaba fresco en la piedra, y hasta el granero que había permanecido medio vacío desde la tormenta. No lo ató al llegar. Tampoco le dio órdenes. Simplemente abrió la puerta del granero y señaló hacia el rincón donde había un viejo saco de dormir escondido bajo fardos de heno. «Puedes dormir allí», dijo. Siguió sin hablar. Simplemente permaneció sentado en el saco de dormir, con la espalda contra la pared del granero, con las manos apoyadas en el regazo, como si esperara algo que no supiera cómo nombrar. Esa noche, preparó sopa y dejó un cuenco cerca de la puerta. A la mañana siguiente, ya no quedaba. Y así comenzó. Este extraño acuerdo entre una mujer que intentaba recordar cómo respirar y un hombre que parecía vivir sin respirar por completo. Clara no cuestionó su origen. No preguntó por qué había cogido el rifle ni qué lo había obligado a bajar de las montañas. Solo sabía que cortaba leña mejor que cualquier peón de rancho que hubiera contratado, que se movía en silencio por el campo con un yugo de mula al hombro y que arreglaba el techo del granero con una paciencia que no se correspondía con la ferocidad que llevaba en los huesos. Aún así, nunca habló. Hasta la noche en que llegó la tormenta. Llegó rápido y furioso. El viento aullaba como una manada de lobos, arrancando tejas del techo de la cabaña. Clara salió corriendo a atar el tendedero, con las faldas ondeando. La lluvia ya le arañía la piel. Un rayo cayó en algún lugar sobre la cresta. De repente, él estaba allí,
agarrándola del brazo y tirándola debajo del toldo antes de que otro rayo cayera al suelo a 3 metros de donde ella estaba parada. Ella jadeó, empapada, con la respiración entrecortada. Él estaba cerca, demasiado cerca, con la mirada feroz y la mandíbula apretada. Y luego lo susurró. Ni un grito. Ni siquiera una frase completa. Solo unas palabras. En silencio. Casi con reverencia. No puedo perderte a ti también. Se le doblaron las rodillas. No había oído esas palabras desde el día en que falleció su esposo, susurradas débilmente por sus labios mientras yacía sangrando después de que la carreta lo aplastara bajo el eje. Nadie más lo sabía. Nadie más podría haber sabido. Ella miró fijamente al hombre de la montaña, mientras los truenos rugían a su alrededor, con la respiración congelada en la garganta. ¿Qué dijiste? Logró decir con voz temblorosa. Parpadeó una vez, como confundido. Luego se dio la vuelta y se alejó bajo la lluvia. No durmió esa noche. No pudo. Se sentó junto al fuego con la manta sobre los hombros, con el corazón latiendo como pezuñas en tierra helada. A la mañana siguiente, ya no estaba. Y así fue la mula. Buscó en el granero, en el campo, incluso en el lecho del arroyo donde su marido solía pescar. Nada, pero allí, grabada la tierra al lado del granero, había una sola línea dibujada con un palo. Recuerdo. No tenía sentido y aún así, de alguna manera, tenía todo el sentido del mundo. Porque su marido también lo decía siempre, cuando olvidaba dónde ponía las cerillas, cuando quemaba el pan, cuando no podía parar de llorar después de que enterraran al bebé que nunca respiraba. Recuerdo, decía, apretándole la mano contra el pecho, recuerdo todo lo bueno, Clara. Incluso cuando tú lo olvidas. Cayó de rodillas junto a la línea de tierra y lloró por primera vez en un año. Fuera lo que fuese este hombre, llevaba algo que no le pertenecía. O tal vez, algo que siempre le había pertenecido. El rastro que dejó fue tenue. Una caña rota cerca del arroyo, huellas medio cubiertas por la lluvia matutina, unos mechones cortos de pelo de mula enganchados en la cerca de zarzas cerca de la hondonada sur. Pero Clara había aprendido a leer la ausencia mejor que la mayoría. Tras un año viviendo en espacios vacíos, su lado de la cama frío, sus botas sin volver a rozar el porche, sabía percibir cuando alguien había pasado y no había regresado. Pasó toda la mañana cabalgando la vieja yegua de su marido, con la silla crujiendo bajo ella mientras buscaba más allá del límite de la propiedad, hacia la cresta donde los árboles crecían demasiado cerca y el cielo desaparecía entre las agujas de pino y la niebla de la montaña. A la yegua no le gustaba el sendero, se retorcía y relinchaba, pero Clara siguió adelante. Algo en ella había cambiado. Esa línea en la tierra no había sido garabateada como una despedida. Había sido una atadura. Una llamada a seguir. No tenía sentido, pero, claro, el dolor le había enseñado que muy pocas cosas lo eran. Podías estar tendiendo la ropa en un día tranquilo, y el olor a jabón te daba justo lo contrario y te hacía perder el control. Podías tocar el brazo de un desconocido y de repente recordar cómo era amar a alguien tan profundamente que toda tu alma se sentía prestada. Y tal vez, solo tal vez, este extraño de ojos salvajes y manos curtidas por la tormenta también había llevado algo prestado. Ella encontró la mula primero. Atado bajo un abeto cerca del acantilado de vigilancia contra incendios, masticaba pacientemente un trozo de hierba seca. Pero el hombre no estaba a la vista. Se desmontó, palmeó el flanco de la mula y siguió el rastro hasta el acantilado. Cada paso se adentraba más en la tierra como si la montaña contuviera la respiración. Y allí estaba. Sentado al borde del acantilado con las rodillas encogidas, los brazos cruzados y la camisa pegada a la espalda por el sudor. El cielo se extendía inmenso tras él, con nubes bajas como si no se atrevieran a acercarse. Ella no gritó. Simplemente se quedó allí parada. Hasta que se giró. No pareció sorprendido. Ni siquiera parpadeó. No quise asustarte, dijo, con la voz tranquila y ronca como si hubiera estado dormida demasiado tiempo. Ella se quedó mirando, con el corazón palpitando con fuerza. ¿Lo recordaste?, dijo ella suavemente. Él asintió una vez. Sueño cosas, murmuró. Cosas que no son mías. Rostros que nunca conocí. Nombres que no sé olvidar. Ella avanzó lentamente. ¿Qué clase de cosas? Mantuvo la mirada fija en el valle. El llanto de un bebé que nunca llega. El crujido de las ruedas al romper la madera. Las manos de un hombre, magulladas por tirar de vigas demasiado pesadas. Y una mujer, siempre una mujer, llorando en un campo de girasoles. A Clara se le cortó la respiración. Ese campo había sido su lugar de duelo.
detrás del granero, donde creía que nadie podía verla. Lloró allí después de enterrar a su hijo. Después de enterrar a su esposo. Nadie más que Dios conocía ese lugar. ¿Quién eres?, susurró. Negó con la cabeza lentamente. Ya no lo sé. Mi alma ben salvaje, bestia, ladrón. Dijeron que huía de los hombres, del fuego y de la verdad. Pero a veces veo, más de lo que debería. Toco un poste de una cerca y sé el nombre del hombre que lo construyó. Paso junto a una tumba y siento el dolor del que quedó atrás. Las ancianas de las colinas dicen que estoy maldito. Oh superdotado, dijo Clara. La miró entonces. La miró de verdad. Y en esa mirada, algo brilló. Reconocimiento, dolor, anhelo. Como si sus ojos hubieran estado alguna vez llenos de risa y amor, pero el tiempo y la distancia lo hubieran borrado todo. No tomé ese rifle para hacerle daño a nadie, dijo. Tenía hambre. Tenía frío. Nunca quise irme de la montaña. Pero vinieron por mí. Ella se arrodilló a su lado, rozando con su vestido las agujas de pinos secas. Dijiste las palabras de mi esposo. Los oí en un sueño, susurró. Tan claros como un trueno. Un hombre susurrando con sangre en la boca, aferrándose al amor como si fuera lo último que lo mantenía vivo. Clara se llevó una mano al pecho, intentando calmar el dolor que había vuelto a arremeter. Había enterrado recuerdos tan profundamente que creía que nadie los desenterraría jamás. Nunca se lo conté a nadie, dijo. Ni al doctor, ni al predicador. Solo él y yo, solos en ese campo, con la carreta volcada, la rueda rota y el cielo poniéndose rojo. No respondió. Simplemente se quedó quieto como una piedra, dejando que el silencio lo dijera todo. Finalmente, regresaron juntos. La mula lo seguía. No intercambiaron palabras. Esa noche, Clara volvió a cocinar. Pan de maíz, esta vez. Estofado de venado con romero y enebro. No lo dejó en la puerta. Dejó 2 cuencos sobre la mesa y señaló la silla vacía frente a ella. Y el hombre salvaje se sentó. Comieron en silencio. El fuego crepitaba suavemente detrás de ellos y el reloj hacía tic-tac sobre la repisa como siempre lo había hecho cuando su marido estaba vivo. Luego, cuando terminó la comida, volvió a hablar. Jonás. ¿Qué? Mi nombre. Creo. Bajó la mirada. Me vino a la mente en un sueño anoche. Me llamaste así. En el campo de girasoles. Justo antes de besarme la frente y decir. Él se detuvo. La cuchara de Clara se cayó. ¿Qué dijo?, susurró ella. La miró a los ojos. Dijo, no olvides el sabor de la primavera. Las lágrimas se derramaron de sus pestañas antes de que pudiera detenerlas. Eso fue lo último que dijo antes de que le arrebataran al bebé de los brazos. Una frase que su marido le susurraba cada primavera, cuando los campos empezaban a florecer. Un dicho íntimo. Uno que nadie más había oído jamás. Uno tan enterrado que no lo había pronunciado en voz alta en años. No eres mi marido, dijo con voz temblorosa. No puede serlo. Él asintió. Lo sé. Pero recuerdas cosas que solo él sabía. Él asintió de nuevo. No sé cómo. Se levantó de la mesa, paseándose, con la respiración entrecortada. La habitación se sentía demasiado pequeña. Las sombras demasiado largas. ¿Te envió alguien? Preguntó. ¿Es una trampa? ¿Una broma cruel? No, susurró Jonas. Ojalá lo fuera. Se giró hacia él con los puños apretados. ¿Entonces qué eres? ¿Un fantasma? ¿Un recipient? Estás poseído por el alma de mi esposo. Él no se inmutó. Solo soy un hombre, dijo. Pero tu dolor, tus recuerdos, son parte de mí de alguna manera. No lo entiendo. Pero lo siento. Como ecos que no puedo dejar de oír. Clara se hundió en la silla, temblando. No es justo, dijo. No es justo oír sus palabras en boca de otro hombre. Lo sé, dijo. Entonces, ¿por qué lo dices? Él la miró entonces con tal tristeza que casi la partió en dos. Porque algo dentro de mí quiere que lo recuerdes. Se quedaron allí sentados durante un largo rato, el aire cargado con el peso de las cosas no dichas. Afuera, el viento cambió. Los coyotes olaban a lo lejos. Finalmente, Clara se levantó y caminó hacia la puerta del granero. Miró hacia atrás una vez. Mañana, dijo con voz ronca, puedes irte si quieres. No te lo impediré. Él no dijo nada. Solo la vio desaparecer dentro de la casa. Pero cuando se despertó a la mañana siguiente, Jonas todavía estaba allí, cortando leña en el jardín, con el sudor brillando en su frente, como un hombre que pertenecía a su lugar. Y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Durante días,
Clara lo observó desde detrás de las cortinas. Trabajaba con una disciplina silenciosa que le recordaba tanto a su marido que la ponía nerviosa. La forma en que Jonas manejaba el hacha, la cuidadosa línea de sus hombros al caminar por la cerca, la paciencia que mostraba con la vieja mula que necesitaba ser persuadida en cada poste, todo reflejaba al hombre que había enterrado 2 inviernos antes. Pero no era solo cómo se movía. Era lo que él, no hacer. Él nunca se entrometió. Nunca pregunté por la tumba detrás de la casa, donde ahora crecían flores silvestres entre 2 cruces de madera. Nunca me pregunté por qué el dormitorio al final del pasillo permanecía cerrado. Nunca la tocó sin permiso, aunque a veces sus ojos se detenían más de lo que él creía, y siempre había ese dolor tácito brillando en lo más profundo de ellos, como alguien que conocía la pérdida demasiado íntimamente como para decirla en voz alta. Ella mantuvo la distancia la mayor parte del tiempo. No porque le tuviera miedo, porque tenía miedo de lo que podría pasar si se permitía tener esperanza. El pueblo no había olvidado la venta. Los rumores aún circulaban por la mercería, tras los bancos de la iglesia, cerca de la oficina de correos, donde las chicas cotilleaban como campanillas. Clara Atwood se ha comprado un hombre, decían con las cejas levantadas y la voz baja. Feroz como un oso, decían. Peligrosa, incluso. Algunos días, Clara quería abrir de golpe la ventana del salón y gritar: «Él es más gentil que cualquiera de tus maridos». Pero no lo hizo. Ella simplemente se dedicaba a sus quehaceres, coser, envasar, remendar gallineros rotos, y dejaba que Jonas durmiera en el desván, encima del granero, donde su marido guardaba las monturas. Lo dejaba trabajar, lo dejaba quedarse, y de vez en cuando lo pillaba tarareando una de las viejas melodías de su marido sin darse cuenta, tenía que salir de la habitación antes de que le fallaran las rodillas. Una tarde, se encontró parada al pie del jardín, mirando las jaulas de tomates dobladas, las lechugas crecidas, las malas hierbas que habían invadido el lugar como una marea. Jonas se acercó a ella, limpiándose las manos con un trapo. «¿Planeas guardar esto?», preguntó suavemente. Ella negó con la cabeza, con los brazos cruzados. «Mi di por vencida». «¿Por qué?». «Porque la tierra se agrió después de su muerte. Lo intent la primera primavera». Todo se marchitó, como si también estuviera de luto. Se arrodilló y presionó la palma de la mano contra la tierra, como si estuviera escuchando. Después de una larga pausa, miró hacia arriba. «Déjame intentarlo». Ella parpadeó. «¿Por qué?». Al principio no respondió. Luego, «Porque algo me dice que necesitas ver crecer las cosas de nuevo». Así que ella lo dejó. Y durante la semana siguiente, trabajó la tierra como si estuviera sacando un alma de ella. Cavojando. Revolvió el compost. Plantó con cuidado. Ella observaba desde el porche, con el corazón encogido, preguntándose cómo un hombre que apenas recordaba su nombre podía recordar el ritmo con el que su esposo cultivaba esa misma cama. El mismo método. El mismo murmullo silencioso. La misma reverencia con la que trataba la tierra. Y luego llegó la carta. Llegó un martes, transportado por un mensajero en una yegua gris, sellado con cera roja y marcado desde una oficina de abogados en Boise. Clara lo abrió en la mesa de la cocina y la habitación se llenó de vida mientras ella leía. Una compañía minera había comprado el terreno adyacente al suyo, un terreno que su esposo había considerado comprar. Y ahora, querían los derechos para excavar bajo su pastizal oriental. «Creemos que vetas minerales podrían penetrar en su propiedad», decía la carta. «Estamos dispuestos a ofrecer una compensación económica». Clara se quedó mirando, sin aliento. El pasto del este era donde había enterrado la cuna. La que nunca llegaron a usar. La enterró ella misma. Una noche, tarde. La cuna que su marido había construido con sus propias manos. Porque no soportaba mirarla, pero tampoco podía tirarla. Esa tierra no era solo tierra. Era memoria. Memoria sagrada. Arrugó la carta y la arrojó a la estufa. Las llamas la devoraron por completo. Más tarde, Jonas la encontró sentada afuera, con los brazos alrededor de las rodillas y los ojos rojos. «¿Pasó algo?», preguntó, agachándose cerca. Ella asintió lentamente. «Quieren excavar la tierra. La parte que importa». No preguntó qué parte. Solo esperó. «Enterré algo ahí», susurró. «Una cuna. Hecha de pino». Sus manos tallaron cada centímetro. Ni siquiera pudimos colocarla en ella. Jonas bajó la mirada. «¿El bebé?». Ella asintió, incapaz de hablar. Se levantó lentamente. «Entonces no dejaremos que se lo lleven». Ella levantó la vista. «¿Cómo?».
Encontraré una manera. No se puede luchar contra una empresa minera. Puedo intentarlo. Y la forma en que lo dijo no fue bravuconería. Fue convicción. Como un hombre que no tenía nada que perder, pero aún así decidió mantenerse firme. A la mañana siguiente, salió temprano. Tomó la mula, una alforja de cecina y los documentos de la escritura que Clara le había dado. No dijo a dónde iba. Solo se tocó el ala del sombrero y prometió volver. Ella esperó. Pasó un día. Luego 2. Al tercer día, empezó a caminar de un lado a otro por el porche con el corazón palpitando. Al cuarto día, enganchó la yegua y partió tras él. Lo encontró en las afueras de la ciudad, cerca de la oficina del agrimensor, hablando con un hombre de cabello gris con gafas que sostenía una lupa sobre los antiguos límites. Jonas se giró cuando la vio, con los ojos brillantes. Nunca presentaron los derechos mineros correspondientes, dijo sin aliento. Asumieron que la concesión cruzaba tu terreno, pero la medición está desviada por 30 yardas. La cuna está a salvo. Clara Parpadio. ¿Cómo? Lo recordé, dijo simplemente. Una voz en mi cabeza susurraba sobre pinos enterrados cerca de la cresta. Cavé y los encontré. Ella se quedó mirando. Esa voz, susurró. ¿Era mía? Él asintió. Solo que, sonaba más viejo. Esa noche, después de que el sol se ocultara y el aire se calentara con el aroma de madreselva, Clara se encontró sentada en el porche junto a él. 2 tazas de achicoria entre ellos. Sin palabras. Solo el crujido de la mecedora, el canto de los grillos y el ritmo constante de 2 corazones que intentaban encontrar su camino en la oscuridad. Después de un largo silencio, habló. ¿Hay algo más? Ella se giró. Vi tu rostro antes de conocerte, dijo. En un sueño. Estabas arrodillada junto a una tumba, susurrándole al viento. Y supe, en lo más profundo de mi corazón, que había pasado 1000 vidas buscándote. Clara cerró los ojos y se le llenaron los ojos de lágrimas. Y yo también te vi, susurró. O a alguien como tú. Nunca pensé que vendrías. Él extendió la mano lentamente y con cautela y tomó la de ella. Era áspero y cálido y tembloroso como el de ella. Ninguno se apartó. No esa noche. Y cuando las estrellas atravesaron las nubes y se derramaron por el cielo, se quedaron así, de la mano, el pasado y el presente chocando en un silencio que decía todo lo que las palabras no podían decir. Llovió la mañana siguiente, despacio y sin parar, de esas lluvias que empapaban la tierra con suavidad, como si pidiera permiso para entrar. Clara, de pie junto a la ventana con un chal sobre los hombros y una taza a la mano, observaba cómo las gotas se deslizaban por los cristales como rastros de lágrimas. No había dormido mucho. No por miedo, sino porque algo en su interior había cambiado, algo que no había sentido en años. Jonas la había hecho sentir segura. No solo con su fuerza ni con su promesa de proteger la tierra. Era más profundo que eso. Estaba en cómo la escuchaba. Cómo se sentaba a su lado sin exigirle nada. Cómo le tocaba la mano con reverencia, como si supiera lo que había enterrado en la cuna bajo ese pasto. Él también estaba callado esa mañana. Sentado en el porche afilando el hacha vieja sin decir palabra, con la mandíbula apretada y la mirada perdida. Ella le trajo una galleta y mermelada, y él asintió en agradecimiento, pero no la miró a los ojos. Algo se estaba gestando tras esos ojos. Algo que no había dicho en voz alta. Más tarde, cuando las nubes se abrieron y la luz regresó a las colinas, ensilló la mula y dijo, «Necesito viajar hacia el norte por unos días». Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Por qué? Algo no cuadra. ¿Esa línea de reconocimiento? Es vieja. Muy vieja. Y sigo oyendo una voz que me dice que hay más por encontrar. ¿De quién es la voz?, preguntó, apenas por encima de un susurro. Tuyo. Tuyo. Pero, no. Eso no tenía sentido. Al menos para ella. Pero no lo detuvo. Lo vio alejarse, la mula avanzando lenta y firmemente, desapareciendo en el sendero boscoso que conducía a la base de la montaña. Los siguientes 3 días fueron largos. Se encontró doblando ropa que no necesitaba doblarse. Barriendo un piso que ya estaba limpio. Revisando a despensa 3 veces en una hora solo para sentir que estaba haciendo algo. Por la noche, se sentaba junto al fuego y miraba fijamente la silla que él siempre usaba, vacía ahora, esperando como ella. La cuarta noche, un golpe resonó en la cabaña justo después del anochecer. Ella corrió hacia la puerta, pero no era Jonas. Era un hombre con abrigo negro, barba como lana de acero y ojos como el carbón. Otros 2 estaban detrás de él. Bien armado, bien vestido. Señora, dijo,
inclinándose el sombrero. Me llamo Bernard Creel. Represento a Holloway Mining and Claims. Entendemos que ha rechazado nuestra oferta. Ella se irguió. Lo quemé. Se rió entre dientes, pero no le llegó a los ojos. Admiramos la lealtad a la tierra. De verdad. Pero el mineral que hay bajo tus pastos vale más de lo que ganarás vendiendo huevos y mermelada. No me interesa. No, dijo. Tú no. Pero quizá tú, nueva compañera, sí. Ella se puso rígida. ¿Ves? ¿El hombre que compraste? ¿Jonas? No se llama Jonas. Tiene un pasado. Uno largo. Escapó del campo de trabajo de Fort Chow hace 3 inviernos. Se llama Gentry Holt. Lo hemos estado buscando. A Clara casi se le para el corazón. Estás mintiendo. Sonrió levemente. Ojalá lo fuera. Pero es un hombre buscado. Peligroso. Inestable. Y si se supiera que lo estaban protegiendo, bueno, no sé qué diría la ley. Ella dio un paso adelante. No le ha hecho daño a nadie. Aún, dijo Creel. Pero si cede los derechos mineros, podríamos olvidar que lo vimos aquí. Apretó los puños. Sal de mi tierra. Volvió a inclinarse el sombrero. Como quiera. Pero no diga que no fuimos amables. Se fueron cuando el sol se hundía tras las colinas, dejando polvo y terror a su paso. Clara se sentó en el porche durante horas, mirando el sendero y rezando para que regresara. Él lo hizo. Y el amanecer, cubierto de barro, con la ropa rasgada, una luz salvaje en los ojos. Desmontó lentamente, protegiéndose la pierna izquierda. Ella corrió hacia él y le sujetó el brazo. ¿Qué pasó? Alguien me siguió, dijo. Cerca de Bear Ridge. Creí que lo había perdido. Ella lo ayudó a entrar, hirvió agua y le vendó la pierna. Mientras trabajaba, él dijo en voz baja, «¿Tuviste visitas?» Ella miró hacia arriba. «Vi las huellas», añadió. 3 caballos. Uno de ellos llevaba botas de ciudad. «¿Bernard Creel?» Ella asintió. Dijo que no eras quien decías ser. Guardó silencio un buen rato. Luego susurró, «No se equivocan». Clara se detuvo, con el corazón encogido. «¿Qué significa eso?» Levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. «No lo recuerdo todo. Pero recuerdo Fort Chow. Y recuerdo el grito de una mujer. No le hice daño, Clara. Pero corrí. Porque no podía demostrarlo. Ella retrocedió lentamente. Y nunca, le puse una mano encima, dijo, ahora más alto. Lo juro. Pero querían un cadáver. Archivo expiatorio. Y yo era un salvaje sin nombre. Así que huí. Las lágrimas se agolparon en sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que tal vez podría empezar de cero. Ser alguien nuevo. Ser el hombre que fue tu marido. Ella giró la cara, pero él se acercó más. Nunca quise engañarte. Solo querías sobrevivir. ¿Por eso sabías dónde estaban las marcas? ¿Por qué tarareabas su melodía? ¿Por qué dijiste aquello en el porche la otra noche? ¿Algo que solo él decía? Jonas Gentry Essentio. No puedo explicarlo. Pero lo siento en mí. Como si su recuerdo se hubiera grabado en mis huesos. Como si estuviera destinada a cargar con lo que dejó atrás. Clara negó con la cabeza. Eso no tiene sentido. Quizás no, susurró. Pero tampoco lo sé yo, que sé cómo reparar tu cerca rota con el mismo nudo que usó tu marido. Ni sé dónde guardaste el segundo frasco de pepinillos escondido bajo las tablas del suelo. Ni soñar con tu nombre antes de verte. Ella lo miró fijamente, con el corazón roto en lugares que no sabía que aún podía sentir. Entonces ella susurró. Tienes que irte. Parpadeó. Clara, si Creel tiene razón, volverán. Y no puedo protegerte. No te voy a dejar. Tienes que hacerlo. Si te llevan, no volverás. Y no puedo, se le quebró la voz. No puedo perder a otro hombre que me importa. Él se acercó y tomó suavemente su rostro entre sus manos. Entonces déjame luchar por ti. Sus manos encontraron sus muñecas. ¿Cómo? Excavamos. No por mineral. Por la verdad. Creo que encontré algo en el norte. Un libro de contabilidad. Nombres. Horarios. Si podemos demostrar que estaba trabajando en el campamento exterior la noche que esa mujer gritó. Los ojos de Clara se abrieron de par en par. Entonces no podrán tocarte. Él asintió. Pero necesito tiempo. Y necesito que confíes en mí. Ella no habló. Solo cerró los ojos, se inclinó hacia adelante y apoyó la frente contra la de él. Y por un largo momento, no hubo pasado, ni compañía minera, ni fantasmas, solo el silencio de 2 almas que se habían encontrado en el desierto del dolor. Esa noche,
Durmió en la mecedora junto al fuego, sosteniendo una página desgastada del libro de contabilidad que él había copiado. Su letra, firme y segura. Una sola entrada rodeada 2 veces. Gentry Holt, sitio 3 de inició sesión. 3 de enero, 6. Cerró sesión. 4 de enero, 6. El ataque ocurrió el 3 de enero a las 10:15. A una milla de donde le habían asignado. Fue un comienzo. Y por primera vez en años, Clara Atwood se permitió tener esperanza. Pero ella no sabía, ni podía saberlo, que Bernard Creel ya había regresado al pueblo. Que le había telegrafiado al sheriff. Que para cuando llegara la siguiente tormenta, los hombres estarían cabalgando hacia su finca. Con órdenes de arresto. Y armas. Intenciones que ni siquiera Dios mismo aprobaría. La mañana llegó, quieta y silenciosa, como si la tierra supiera que algo estaba a punto de resquebrajarse. Clara despertó con el frío del amanecer arrastrándose por el suelo, pero no fue el frío lo que la conmovió, sino el peso de lo que le esperaba. Se sentó en la mecedora, con el libro de contabilidad de Jonas aferrado en las manos, el fuego reducido a brasas brillantes tras ella. La cabaña a su alrededor estaba en silencio, pero sus pensamientos fluían con más fuerza que un río en el deshielo. Jonas, o Gentry, no se había movido del catre junto a la chimenea. Su pierna lo mantenía en el suelo, y los moretones en sus costillas delataban algo más que una mala caída. Ella había hecho lo que pudo con hierbas y un paño limpio, pero la verdad era evidente en sus lentos movimientos, en cómo le temblaba la mano al intentar levantar la taza que le había traído. Se estaba derrumbando, por dentro y por fuera, pero aún se aferraba a algo que ninguno de los dos podía identificar. Ella preparó café, del fuerte que le gustaba. Lo dejó a su lado sin decir palabra. Él no abrió los ojos, pero asintió levemente en señal de agradecimiento. Ella se sentó frente a él, observando cómo subía el vapor. Necesito saber algo, dijo finalmente. Sus ojos se abrieron, lentos y cautelosos. Cuando dijiste esas palabras en el porche, las que decía mi marido, ¿cómo te vinieron a la mente? Volteó la cara. No lo sé. Intentar. Soltó un suspiro. Hay un sonido. No puedo describirlo. Como el viento entre los árboles, pero más profundo. A veces, cuando duermo, se convierte en palabras. Y la primera vez que te vi, oí esa voz decirlo tan claro como la luz del día. Ella no habla alto, pero el mundo se silencia cuando ella habla. Punto. Se le encogió el pecho. Esa frase exacta. No solo las palabras, sino la cadencia. Su esposo la había susurrado la primera vez que lloró delante de él. Jonas no tenía forma de saberlo. Nadie lo sabía. Me asusta, añadió. Porque no sé si estoy recordando. O si alguien más lo está haciendo a través de mí. Ella le tomó la mano. Quizás no import. Quizás lo real sea como me tratas ahora. No quien eres. Él la miró. Algo tácito parpadeaba detrás de sus ojos. Pero el momento se rompió con un golpe a la puerta. 3 golpes fuertes, seguidos de silencio. Jonas se tensó, acercándose lentamente al rifle escondido bajo la pata de la mesa. Clara se levantó y cruzó la habitación, colocándose entre él la puerta. La entreabrió lo justo para ver, y casi se cae al suelo. El sheriff Tom Dillard estaba allí, con el sombrero en la mano, y su ayudante lo flanqueaba. Detrás de ellos, 4 caballos. 2 jinetes desconocidos. Y Bernard Creel, con la misma expresión de suficiencia de antes. Clara, dijo el sheriff con un suspiro. Tenemos algunas preguntas que responder. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntó con voz firme. Sobre el hombre de adentro. Gentry Holt. Salió al porche y abrió la puerta. Se llama Jonas. Creel soltó una carcajada. No, señora, no lo es. Y su buen sheriff tiene una orden judicial que lo prueba. Dillard se removió incómodo. No vine a armar jaleo, Clara. Pero si es quien dicen que es, tengo que llevármelo. ¿En base a qué? ¿En la palabra de una minera? Basado en una orden emitida por Fort Chow hace 6 meses. Le temblaban las manos, pero las apoyó contra la barandilla. ¿Y qué le pasa si lo haces? Lo ponen a prueba, dijo Dillard. Esta vez sí. Clara se acercó. Ya intentaron matarlo una vez. ¿Crees que pararán ahora? Creel dio un paso al frente. Estamos dispuestos a ser misericordiosos. Si lo entrega, no presentaremos cargos por allanamiento mientras esté en nuestra propiedad. Estás mintiendo, dijo Clara. Lo atraparemos de todas formas, espetó Creel. Pero si interfieres, te arrestarán por ocultar a un fugitivo. Dillard levantó la mano. No nos acerquemos a la escalada. Demasiado tarde.
La puerta de la cabaña se abrió con un crujido tras ella. Jonas estaba allí, rifle en mano, con sangre filtrándose por el vendaje de su pierna. No está ocultando a nadie. Estoy aquí. Creel sonrió con suficiencia. Bueno, eso fue fácil. No, no lo es, dijo Jonas. Porque no me voy a ningún lado sin una audiencia. Una audiencia de verdad. Con pruebas. No hay audiencia, dijo Creel. Solo hay un camión de transporte y una celda vacía. Entonces tendrás que llevarme muerto. El rifle apuntó. Dillard se interpuso entre ellos, con la mano en la funda. Tranquilos. Nadie tiene por qué sangrar hoy. La mirada de Jonas no vaciló. Entonces diles que se vayan. No puedo, dijo el sheriff. Clara bajó del porche y se giró para mirarlos a todos. Tengo pruebas, dijo. Un libro de contabilidad. Muestra dónde estaba la noche del incidente. Creel se burló. En Venedeo, como todo lo demás. Dillard entrecerró los ojos. Déjame verla. Entró, regresó con la página copiada y la entregó con dedos temblorosos. Él lo leyó. Luego lo volvió a leer. Si esto es exacto, no estaba a menos de una milla del ataque. Creel dio un paso al frente. Eso no prueba nada. No hay firma. No hay sello. No, dijo Clara. Pero sé dónde está el original. Y estoy dispuesta a testificar bajo juramento. Dillard dudó. Luego se volvió hacia su ayudante. Avisa a Fort Shaw. Pregunta por los registros del sitio 3D. Y retrasa el arresto hasta que tengamos una respuesta. La cara de Creel se puso roja. Esto es una pérdida de tiempo. No, es justicia, dijo Clara. El sheriff se guardó la copia del libro mayor. No sale del condado, pero se queda aquí bajo supervisión. Lo revisaré a diario. Creel escupió en la tierra. Eres un tonto, Dillard. Es mejor eso que tu tipo de inteligencia. Se marcharon poco después, levantando polvo tras ellos como una advertencia. Cuando el último jinete desapareció tras la cresta, Clara se desplomó contra el poste del porche. Jonas la sujetó justo antes de que sus rodillas cedieran. Pensé que me ibas a dejar ir, dijo en voz baja. Casi lo hice. Él la ayudó a subir a la mecedora y se arrodilló a su lado. ¿Por qué no lo hiciste? Ella lo miró con los ojos húmedos. Porque algo en mí todavía cree que eres más de lo que dicen. Le tocó la cara. Lo soy. Por ti. Se sentaron así durante mucho tiempo, escuchando el viento en los árboles. Pero a kilómetros de distancia, en una tienda de campaña a las afueras del campamento minero, Bernard Creel garabateó una carta a la luz de una linterna. No era para Fort Shaw. Era para alguien mucho más peligroso. Un cazarrecompensas llamado Carter Vane. Al hombre no le importaba la culpa ni la inocencia. Solo el oro. Y Clara no tenía idea de que el pasado que había desafiado ya estaba galopando hacia su puerta, con venganza en su silla y sin interés en la verdad. Los 2 días siguientes transcurrieron como un trueno en la ladera de las montañas, silenciosos al principio, pero llenos de la promesa de que algo oscuro se acercaba. Clara hizo todo lo posible por mantener la calma, seguir adelante y que los chicos siguieran con sus rutinas. El sheriff llegaba a caballo cada mañana como un reloj, quedándose el tiempo suficiente para inspeccionar la cabaña, saludar a Jonas con la cabeza y aceptar una taza de café de Clara antes de quitarse el sombrero y regresar por el sinuoso sendero hacia el pueblo. Pero incluso mientras sonreía, sus ojos permanecieron cautelosos. Jonas se recuperaba más despacio de lo esperado. La pierna aún le dolía, y a veces, cuando creía que Clara no lo veía, le temblaba la mano al servirse agua. Pero lo que la molestaba más que su cuerpo era su silencio. El hombre que antes recitaba sus pensamientos como gotas de lluvia en una nube de tormenta, ahora hablaba muy poco. Su mirada a menudo se desviaba hacia la línea de árboles. Sus orejas se aguzaban al oír cada casco perdido. Y 2 veces, en plena noche, Clara lo había sorprendido en el porche con un rifle sobre el regazo, inmóvil, como un lobo esperando el susurro de la hierba seca. Algo en él había cambiado. Se había endurecido. Y Clara no podía quitarse la sensación de que él no esperaba a la ley. Esperaba algo más. O alguien. Finalmente lo presionó la tercera noche después del intento fallido de Creel. Los gemelos dormían, y la cabaña se llenaba del suave arrullo de la luz del fuego y el vapor de la tetera. Sirvió té en 2 tazas y colocó una a su lado. Él no levantó la mirada. Hace días que no tocas la armónica, dijo. Demasiado fuerte. Solías gustarte el ruido. Sus manos rodearon la taza, pero aún así no dijo nada. Jonas se sentó frente a él, con la mirada dulcificada. ¿Qué estamos esperando?
La miró lentamente, con los ojos más claros que en toda la semana. Y, sin embargo, también más fríos. Como si ya hubiera guardado parte de su corazón y lo hubiera enviado a la naturaleza. Creel no se detendrá. Aunque la orden judicial fracase. No busca justicia. Busca silencio. Hay secretos enterrados en esas colinas, Clara. Secretos que hombres como Creel quemarían media montaña por guardar. Luego mostramos la ley, dijo. Negó con la cabeza. La ley es tan fuerte como el hombre que lleva la placa. Dillard es bueno, pero es un hilo contra la tormenta. Ya no estás solo. No, pero podrías serlo. Si lo que viene me alcanza primero. Sintió que se le cerraba la garganta. Entonces la miró de verdad, con algo en la mirada que ella no había visto desde la muerte de su marido. Miedo. No a la muerte, sino a la pérdida. Si me pasa algo, dijo en voz baja, llévense a esos chicos y cabalguen hacia el oeste. Sigan el río, pasando Salt Creek. Hay una cabaña roja con astas clavadas en el techo. Allí vive una mujer llamada Attie. Me debe más de lo que puede pagar. No te estás muriendo, dijo Clara alzando la voz. Me estoy asegurando de que estés a salvo. Ella le tomó la mano. Dijiste que te había traído de vuelta. No te atrevas a dejarme ahora. Él le sostuvo la mirada un buen rato, y luego asintió. Pero ella vio que la determinación no lo había abandonado. Esa noche, no pudo dormir. Ni siquiera mientras el fuego crepitaba débilmente y la respiración de Jonas se aquietaba en el rincón. Una inquietud la recorría los huesos, y no tenía nada que ver con el miedo. Era el mismo peso que sintió la noche en que su esposo no regresó a casa. Un silencio antes de que algo se rompiera. Y justo antes del amanecer, llegó el sonido. No fue un golpe. Fue el chasquido de una ramita. Luego otro. Luego el leve chirrido de una silla de montar moviéndose bajo alguien que se creía listo. Se levantó lentamente, se arrastró por el suelo, presionó su espalda contra la pared y miró a través de la ranura de la cortina. Un hombre estaba de pie al borde de los árboles. Otro lo seguía. Luego, un tercero. Ninguno llevaba placa. Ninguno tenía porte de ley. No eran agentes. Jonas ya estaba de pie, rifle en mano. Sin camisa, con vendas apretadas en las costillas y la pierna, pero con la mirada tan aguda como siempre. 4, susurró. Quizás 5. Creen que estamos dormidos. Él asintió. ¿Qué hacemos? Miró hacia el baño de los chicos. Despierta a los gemelos, llévalos al espacio bajo el suelo. No abras esa trampilla menos que yo lo diga. ¿Y tú? Gané tiempo cuando dejé de correr. Ahora gano un poco más. Antes de que ella pudiera discutir, él le puso algo en la mano. La armónica. Lo oí otra vez anoche, dijo en voz baja. Esa voz. Dijo un nombre. ¿Qué nombre? Él no respondió. Quería detenerlo. Decirle que esta no era su única lucha. Pero algo en sus ojos decía que ya lo había aceptado. Hizo lo que le dijeron. Reunió a los gemelos, que apenas se inmutaban, y los condujo al estrecho espacio bajo la chimenea. Les besó la frente a cada uno y volvió a colocar el panel de madera. Jonas la ayudó a cubrirlo con la alfombra justo cuando la primera piedra golpeó la ventana. Los cristales rotos explotaron en el suelo. Luego una voz baja, pausada y llena de burla. Sal Holt. No hay necesidad de que tu amiga viuda se meta en este lío. Jonas dio un paso adelante y abrió la puerta de la cabina de par en par. El viento soplaba a través de él, reflejando la luz del fuego en su cabello. ¿Sigue vivo? Dijo. Supongo que ese cazarrecompensas no vale ni el polvo que tiene en las botas. Una sombra se movió. Entonces un hombre alto salió de detrás de un árbol. Clara se quedó congelada. Parecía más lobo que hombre. Una cicatriz le cruzaba la mejilla y su largo pelaje estaba manchado de sangre seca y arcilla roja. No llevaba el rifle colgado, lo llevaba como si fuera parte de su columna vertebral. Debes ser Carter Vane, dijo Jonas. Debos serlo. Matas por monedas. No. Mato porque hay hombres que necesitan que los maten. La moneda lo hace más dulce. Jonas salió al porche. Has venido hasta aquí. Hablemos como hombres. No es divertido, dijo Vane levantando el rifle. Pero Jonas era más rápido de lo que Clara lo había visto moverse jamás. La escopeta ladró. Una de las sombras cayó. Luego otra. El bosque estalló en disparos. Clara se dejó caer al suelo, tapándose los oídos con las manos, rezando con más fuerza que nunca en su vida. Podía oír a Jonas gritarle, diciéndole que se quedara agachada para proteger a los chicos. Entonces la puerta trasera se abrió de golpe. No Vane.
Se está. Él había dado vueltas detrás. La agarró del brazo y la levantó. ¿Crees que esto termina con él? Gruñó. ¿Crees que puedes reescribir la verdad? Ella le dio una patada, le mordió la mano, pero él era demasiado fuerte. La arrastró hacia la puerta. Entonces, en el remolino de ceniza y humo, apareció Jonás. Sangre corriendo por su pierna, magullada y ardiente, pero en pie. No, dijo Jonas. Krill levantó su arma. Jonás no lo dudó. Disparó una vez. Creel se tambaleó, dejó caer a Clara y se desplomó como un árbol talado. La voz de Banner resonó entre los árboles. Volveré por ti, Holt. Pero entonces se hizo el silencio. El viento cambió. Y cuando Clara salió corriendo con el rifle, no había nada más que una mancha de sangre y un bosque vacío. La ley llegó a la mañana siguiente, tras oír el eco de los disparos montaña abajo. Dillard encontró 4 cadáveres. Un cazarrecompensas gravemente herido que no volvió a pronunciar palabra. Y una cabaña que apenas se mantenía en pie. Jonas no habló mucho ese día. Pero esa noche, cuando los niños dormían y Clara estaba sentada a su lado junto al fuego, él la miró y dijo algo suave, apenas un susurro. Dondequiera que esté ahora, tu marido ya no tiene miedo. Ella levantó la vista. ¿Por qué? Porque sabe que no te quedaste atrás. Le dolió el corazón al saber la verdad. Pero en el silencio que siguió, algo en su interior cambió. No se rompió. No se quemó. Entero. El viento aún no había amainado cuando los hombres del sheriff partieron al amanecer, arrastrando los últimos cuerpos montaña abajo para su identificación y entierro. Jonas estaba sentado en el porche con la pierna herida apoyada en un taburete, envuelto en vendas frescas que Clara había arrancado de las sábanas de lino que juró no volver a usar. No se lo dijo, pero no había planeado usarlas a menos que fuera para una cama nupcial. Ella nunca lo dijo en voz alta. Él nunca preguntó. Pero en momentos como ese, silenciosos pero no quietos, quietos pero no tranquilos, entre ellos pasaban cosas que no necesitaban palabras. Los gemelos lo rodearon de puntillas esa mañana. No porque le tuviera miedo. Todo lo contrario. Se quedaron cerca como pequeñas sombras, protectores silenciosos que lo habían visto enfrentarse a la muerte sin inmutarse. Jesse, el más pequeño, colocó su caballo de juguete desvencijado junto a la bota de Jonas y luego dijo con su voz susurrante. Él aleja las pesadillas. Jonas cogió el juguete y le dio vueltas en la mano. El cuero rígido estaba agrietado y deshilachado. Los montañeses también, dijo. Más tarde, Clara lo encontró de pie junto a la cerca, contemplando los árboles por donde Vane había desaparecido. Su mano descansaba sobre el poste, golpeando rítmicamente con el pulgar, como si intentara extraerle un significado al viento. Todavía está ahí fuera, dijo sin mirar atrás. Ya se habrá ido hace mucho. No. No deja los trabajos a medias. Está esperando ver si cojeo o me mantengo en pie. Ella se acercó a él y le puso una mano en el brazo. Entonces, mostrémosle nuestra postura. Pero mientras lo decía, una sensación le revolvió el estómago. Una pesadez, como si el suelo bajo sus pies no hubiera terminado de moverse. Esa noche, el cielo se desató con una tormenta tan violenta que casi arrancó el techo. Los niños gimieron en sus camas, y Clara permaneció despierta, observando cómo los relámpagos perfilaban la silueta de Jonas, que paseaba junto a la chimenea, con el rifle agachado. La tormenta podría haber sido natural, pero algo en ella parecía un presagio. Una advertencia. Al amanecer, las nubes se despejaron, pero nada parecía limpio. Pasaron 2 días más. Ni rastro de Vane, ni huellas en el barro, ni ramas torcidas en el sendero. Y aún así, Jonas no bajó la guardia. Insistió en salir a cortar más leña a pesar de su pierna. Dijo que debían estar preparados para la primera helada de verdad. Clara intentó discutir. Perdió. Tomó el hacha y se adentró cojeando en el bosque. No sin antes besarle la cabeza. Ese único beso dijo más que horas de discurso jamás podrían decir. Cuando no regresó al anochecer, el corazón de Clara empezó a acelerarse. Por la mañana ya galopaba. Envolvió a los gemelos en mantas, ensilló la mula y cabalgó hacia la dirección que él había tomado. Las huellas eran tenues, medio borradas por la lluvia de la noche anterior, pero las siguió. Los árboles empezaron a escasear. Lo llamó por su nombre. No hay respuesta. Cuanto más profundizaba, más se apoderaba del silencio. Como si el bosque se hubiera tragado su aliento. Entonces encontró el hacha. Enterrado en el tronco de un árbol, su hoja cubierta de un carmesí oscuro. A su lado, un trozo roto de la camisa de franela de Jonas.
Y más allá, marcas de arrastre. No de presa, sino de un hombre que no se había ido por voluntad propia. Sus dedos aferraron las riendas con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Quería gritar. En cambio, desmontó, ató la mula a un árbol y sacó del bolsillo del abrigo el pequeño revólver que Jonas le había dejado. Ella siguió las marcas, cada paso susurraba su nombre en su corazón. Por favor, Dios. Por favor. No dejes que muera por mí. La llevaron a una pequeña cabaña escondida tras una cortina de maleza. Vieja, abandonada, pero no lo estaba. Salía un humo tenue de la chimenea. Y un destello de movimiento tras la ventana cerrada. Se agachó, dando vueltas hacia la parte trasera. Una pequeña puerta del sótano estaba entreabierta. Echó un vistazo y casi le dio un vuelco el corazón. Jonas estaba atado a una silla. Tenía sangre en la cara. No llevaba camisa. Las costillas estaban cubiertas de moretones recientes. Pero estaba vivo. Frente a él se encontraba Vane. No hablaba. Solo afilaba una cuchilla contra una piedra, lento y metódico. Claire, no espero. Ella se arrastró hacia adelante, empujó la puerta del sótano para abrirla y entró con el revólver en alto. Aléjate, dijo ella con voz temblorosa. Vane miró hacia arriba, sorprendido, pero no asustado. Miren quién ha venido, dijo en voz baja. La viuda. Déjalo ir. No sabe lo que está haciendo, señorita. Sé que eres un cobarde que no pudiste enfrentarlo a la luz del día. Vane se rió. ¿Crees que has visto monstruos? No. Todavía no. Ella disparó un tiro a sus pies. Él se estremeció, pero sonrió. Jonas se movió y levantó la cabeza. Clara, estoy aquí, dijo. No me voy. Tienes que correr, dijo con voz áspera. No estás solo. Demasiado tarde. Otra figura apareció en la puerta detrás de ella. Pero antes de que el hombre pudiera agarrarla, Jonas se lanzó hacia adelante, rompiendo la silla por la mitad mientras embestía con su peso a Vane, enviándolos a ambos al suelo. Clara giró y disparó de nuevo. El segundo hombre cayó. Luego agarró un trozo de madera de la silla rota y lo clavó en el costado de Vane mientras Jonas lo sujetaba. Vane Hollow. Jonas no lo soltó. No deberías haberla tocado, gruñó. Los ojos de Vane se abrieron de par en par. Esa voz. Y entonces susurró algo que Clara no pudo oír. Algo que dejó a Jonas paralizado. ¿Qué dijiste? Susurró Jonas. Vane se rió, con la sangre burbujeando en sus labios. Me dijo lo mismo, antes de destriparlo. Clara dio un paso atrás. ¿Qué? ¿Qué quiso decir? Jonas Moreau, Figемini of Vane. Conocía a tu marido. Vane Sencio. Gritó, tu nombre morí. Clara se tambaleó. Jonas levantó la vista. Dime la verdad. ¿Qué le dijiste? ¿Qué te respondió? Vane sonrió con suficiencia. Dijo, cuídala. Igual que tú. La cara de Jonas se puso blanca. Y luego Vane lo dijo de nuevo. La frase. Susurró como si viniera del más allá. Solo Clara y su marido habían compartido esa frase. Una frase secreta, dicha en su baile final antes de acostarse todas las noches. La eternidad comienza al amanecer. Las lágrimas llenaron sus ojos. Sus rodillas cedieron. Vane se rió una vez más y luego se detuvo. El puño de Jonas se había cerrado alrededor de su garganta. No sé cómo oíste eso, dijo Jonas. Pero acabas de hacer la paz imposible. Y con un movimiento rápido, el último aliento abandonó el pecho de Vane. Más tarde, cuando Jonas salió cojeando del sótano, ensangrentado y magullado, Clara ya sujetaba las riendas de la mula. Los gemelos esperaban en la silla. Ella no dijo una palabra. Ella simplemente tomó su mano y colocó la armónica en ella. Dijiste las palabras que solo él y yo conocíamos, dijo en voz baja. Pero no salieron de ti, ¿verdad? Jonas bajó la mirada hacia la armónica. No. Vinieron en un sueño. La noche antes de conocerte. Dijo, cuídala. No lo pedirá, pero lo necesita. ¿Por qué tú? No sé. Ella se inclinó hacia su lado. ¿Te equivocas? Susurró. Sí que lo pedí. El día que te compré en ese poste de la cadena, le pedí a Dios un milagro. Y me lo concedió. Jonás miró hacia el horizonte, donde el sol apenas comenzaba a salir. Y en el silencio del amanecer, lo susurró otra vez, no en su oído, sino al viento. La eternidad comienza al amanecer. La frase ya no fue prestada. Ahora también era suyo. El amanecer no parecía común. No esa mañana. No después de todo. Amaneció sobre las montañas lento y dorado,
como si se pusiera las manos sobre viejas heridas, intentando bendecir lo que la oscuridad casi había destruido. Clara estaba descalza en el porche, con el dobladillo de su vestido ondeando al viento, con el pelo aún enredado por el sueño. No se estiró para arreglarlo. Tenía las manos cruzadas sobre el estómago, como siempre cuando rezaba, solo que esta vez no pedía ayuda. Daba gracias. Tras ella, Jonas salió de la cabaña con una muleta que él mismo había tallado la noche anterior. Tenía las costillas vendadas con fuerza. Su ojo aún estaba hinchado, pero tenía la mandíbula firme y se mantenía erguido. Jesse dice que hiciste salir el sol, murmuró sin darse la vuelta. Jonas exhaló suavemente. Fuiste tú. Me mantuviste con vida. Tú y ese revólver tuyo. Ella sonrió levemente. También dijo que duermes con un ojo abierto y un pie en el cielo. Eso hizo reír a Jonas, aunque le dolió. Se inclinó a su lado, rozando la mano con la suya. Ella no se apartó. Pareces estar esperando algo, dijo. Lo era. Pero ahora creo que me espera. ¿Qué es? Ella se giró, realmente se giró, y lo miró. El rostro suave, la boca temblorosa lo suficiente para que solo alguien que la amara lo notara. Paz. Jonas frunció el ceño. Eso suena a algo que dice una mujer antes de irse. No, dijo ella. Eso es algo que dice una mujer cuando decide quedarse. Jonas tragó saliva con dificultad. Sus dedos se crisparon como si quisiera alcanzarla, pero no estaba seguro de si le estaba permitido. Los chicos te adoran, dijo ella. Lo sé. Y creo, su voz tembló. Creo que también te amo. Jonas cerró los ojos. Pero no te pediré nada que no estés dispuesto a dar, añadió. No después de todo lo que has pasado. Abrió los ojos de nuevo y levantó la palma. Ya me lo pediste el día que me compraste. Ella miró su mano. Poco a poco, colocó el suyo dentro. Nunca fuiste mío para comprarte, susurró. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Sonrió, con los labios temblorosos. Porque tenía miedo. Porque estaba cansada. Porque quería a alguien lo suficientemente fuerte como para aliviar mi dolor durante 5 minutos. Y entonces, me miraste. Como si no estuviera rota. Negó con la cabeza suavemente. Nunca dije que no estuvieras roto. Dije que yo también. Y quizá por eso encajamos. Entonces ella entró en él con suavidad, apoyando la cabeza en su pecho. Su corazón latía firme y firme bajo su mejilla. Y entonces, desde detrás de ellos, una vocecita gritó. Jonas besó a mamá. Se separaron para ver a Jesse y James de pie en la puerta, riéndose como locos. No lo hice, dijo Jonas sonrojándose. Yo también, señaló James, triunfante. Clara se rió, una risa de verdad, espontánea, fuerte y alegre. Jonas negó con la cabeza, murmurando algo sobre chismosos y cucharas de madera. Pasaron el resto de la mañana en una silenciosa alegría. Jonás les enseñó a los niños a pelar la corteza de los palos para asar. Clara amasaba con los gemelos a su lado, sus pequeñas manos enharinadas intentando imitar cada movimiento. La cabaña, antes silenciosa por la tristeza, ahora resonaba con los sonidos de una vida que volvía a vivirse. Pero la paz era algo frágil. Y el mundo, por cruel que fuera, rara vez te permitía conservarla por mucho tiempo sin comprobar si realmente la merecías. Poco antes del mediodía, un jinete apareció por el sendero. Clara fue la primera en ver el polvo. Jonás se levantó del tajo, con la muleta en una mano y el hacha en la otra. El jinete llegó rápido, pero con prudencia. Era el sheriff. Se desmontó, con la mirada fija en Jonas y Clara. Vengo con noticias, dijo con tristeza. Clara dio un paso al frente. ¿Bueno o malo? Se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo canoso. Depende de cómo lo mires. ¿Qué pasó?, preguntó Jonas. El sheriff suspiró. Encontramos el diario de Vane. Jonas se quedó quieto. A Clara se le cortó la respiración. Resulta que el hombre llevaba la cuenta de todos a quienes lastimaba, continuó el sheriff. Y no lastimaba solo por diversión. Le pagabon. ¿Por quién?, preguntó Jonas. El nombre que aparecía al final de casi todas las páginas era M.C. Kinnon. A Clara casi se le cae el cuenco. No. Jonas dio un paso adelante. Seguro. Coincidencia, de letra. Filma. Números del libro mayor. Era él. Jonas apretó la mandíbula. Se supone que está muerto. Lo era. Pensábamos. Pero alguien se ha estado haciendo pasar por su sobrino, dirigiendo el rancho en el norte. Resulta que, M. Kinnon, demacrado y lleno de cicatrices, ahora se hace llamar Arlen.
Se cambió el nombre después de que los federales lo buscaran. A Clara le temblaban las piernas. Se agarró al borde de la mesa para no caerse. ¿Y ahora qué?, preguntó Jonas. El sheriff los miró. Ahora, creo que viene por ti. Jonas tensó la mandíbula. Déjalo. No, intervino Clara. No vamos a esperar a que haga más daño a la gente. Jonas la miró sorprendido. Ella sostuvo su mirada, con ojos llameantes. Terminaremos esto. Por mi esposo. Por todos a quienes Vane y McKinnon usaron como herramientas. Jonas dudó, solo, un segundo. Luego asintió. El sheriff le lanzó a Jonas un papel doblado. Un mapa de donde creemos que está escondido. Podemos ir juntos. Jonas atrapó el periódico con los ojos entrecerrados. No, yo iré primero. Clara levantó una mano. ¿Sin mí? No. El sheriff negó con la cabeza. ¿Tienes hijos? Y tengo rabia, dijo. Eso vale algo. Jonas no discutió. Sabía que no debía intentarlo. Salieron a caballo esa tarde. Clara, Jonas y el sheriff, dejando a los niños con una amable viuda en el valle que una vez perdió a su hijo y nunca dejó de esperar otra oportunidad de ser madre. Los gemelos lloraron, pero Clara prometió, esta vez, volveremos. Ella lo decía en serio. El rastro estaba frío al llegar a las faldas de la montaña, pero el mapa era bueno. Al anochecer, avistaron volutas de humo saliendo de la boca de una cueva cerca de un antiguo pozo minero. Jonas entró primero. Dentro, McKinnon ya estaba esperando. No había envejecido bien. Tenía la barba irregular, los dientes amarillos y el rostro demacrado. Pero su mirada era penetrante. «Me lo quitaste todo», dijo Jonas con frialdad. «No», respondió McKinnon. «Lo regalaste. Contrataste hombres para matar niños. Para quemar casas». McKinnon se rió. Eran solo nombres en una página. Solo quería uno, el tuyo. Pero te escondiste. Como un cobarde. Jonas dio un paso adelante. Tienes razón. Me escondí. Me daba vergüenza. Pero ya no. Y entonces entró Clara. McKinnon se quedó congelado. Su sonrisa desapareció. Tú. Ella no le dejó terminar. Ella levantó el viejo revólver de su marido. Le susurraste algo cuando murió. ¿Te acuerdas? McKinnon S. Burlow. Le dijiste, espero que se quiebre. Los ojos de Clara brillaron. Bueno, no lo hice. Ella apretó el gatillo. Un disparo. Directamente en el pecho. Jonas la atrapó antes de que era. La adrenalina había enmascarado el dolor en sus costillas. Tenía moretones más graves de lo que aparentaba después de aquella última pelea. Pero ella se mantuvo erguida. Sujetó el arma con firmeza. Observó a McKinnon desplomarse en el suelo, jadeando, buscando aire que nunca llegó. Se acabó. De verdad, esta vez. Lo enterraron en la mina donde había estado escondido. Deja que el polvo lo retenga. Y cuando regresaron a casa, los chicos corrieron hacia ellos, gritando de alegría. La viuda aplaudió, lloró y dijo que nunca había visto a una mujer cabalgar tan erguida hacia el peligro. Clara sonrió y tomó la mano de Jonas. Más tarde esa noche, junto al fuego, Jessie se subió al regazo de Jonas. ¿Eres nuestro papá ahora?, preguntó adormilado. Jonas miró a Clara. Ella sintió una vez. Jonas abrazó al niño más cerca.